videos de Despertando a la Verdad del Ministerio Verdad de Vida, quitando la religión también, y vamos a iniciar el día de hoy, ¿no? Sí, saludos hermanos, muy buenos días y buenas tardes en otros lugares. Lo que acabamos de ver es un video realmente que puede, que más que ser una teoría, es una ciencia comprobada. Es algo que está por demás documentado. Parte de lo que ustedes han visto hoy, especialmente en cráneos de Paracas y otros hallazgos en Perú, como una momia que hace 2 años fue llevada a México. Jaime Maussan, que es un ufólogo mexicano que antes era un teórico, pero realmente se ha comprobado que él está hablando verdad. Está hablando de seres de las estrellas y cosas que sí existen, que el pueblo del Eterno tiene que saber esto, que estamos viendo no solamente que esto tiene un paralelismo, la historia que acabamos de ver, porque yo asumo que ustedes ya vieron el video, ¿no? Y también acá, vamos a poner en el video antes. Entonces, ustedes van a ver, ustedes han visto que tiene 7000 años más o menos lo que se habló, que tiene un paralelismo con lo que sucedió con el diluvio, que los cráneos que se encontraron en Paracas se hicieron una comparativa de ADN con los cráneos que encontraron en el Mar Negro. Son los mismos. El juicio del diluvio que solo fue en el Mar Negro, en Mesopotamia, por ahí, no vayan a creer, tenemos el estudio del diluvio que no es de toda la tierra, porque aquí no existe vestigio de un diluvio. Eso es infantil, eso es religión. Fue allá, hay un estudio en el canal Verdad de Vida que habla lo que la Universidad de Bulgaria ha dicho cómo fue el diluvio en el estrecho de Bósforo, lo que fue Estambul, lo que hoy es Estambul y fue Constantinopla. Bueno, todos estos estudios también nos refieren a otro estudio que tenemos en el canal, que es sobre las Mazarot, las estrellas, ¿no? Y también el linaje de Edom. Esto es que estamos viendo, estamos haciendo un énfasis en estos documentos científicos más que teóricos, científicos, para demostrar de que el Eterno estaba hablando el mismo lenguaje en las Escrituras, pero no religiosamente, ¿ya? Entonces, todo coincide inclusive con las fechas, ¿no? Con las fechas, con los vestigios. Vemos que hoy día esos gobernantes tienen muchos lugares donde hasta el día de hoy nosotros podemos detectar en pleno siglo XXI dónde pueden estar. Existen evidencias, como ustedes van a ver en el estudio del hermano, lo que ha preparado Manuel, existe rastros de gente de la política y de la economía mundial relacionado que hablan de estos seres, estas entidades. Es más, un personaje que ustedes van a ver fue expulsado de su trabajo en el 2007 en un alto miembro del departamento jurídico del Banco Mundial por hablar de estos seres que tienen un piso entero en un edificio del Banco Mundial, manejando la economía del mundo. Pasan por humanos porque tienen una manera antropomórfica, ¿no? Entonces, pero algo más profundo que la Biblia no nos deja, no lo deja pasar por algo. Adelante, Manu. Así es, como bien hemos visto, estos estudios los cuales estamos analizando relacionan con todas las enseñanzas que se han dado en los últimos meses, porque es importante para que tengamos una visión más amplia de todo esto. El tema que vamos a estar tratando el día de hoy, pues, de acuerdo a lo que hemos visto de estos hombres, si se los puede llamar de alguna manera antropomórficos, no hombres, no Adán, que son otro linaje, son los que en la Biblia usted va a encontrar en el libro de Génesis. Usted puede entrar a Génesis capítulo 6, cuando hablan de los nefilim. ¿Se acuerdan quiénes son ellos? Los que tuvieron una cópula, una hibridación con los hombres naturales, o las mujeres naturales, obviamente, dieron a luz unos seres que se llamaron los caídos, nefilim, una mezcla, ¿no? Y dice que ellos, esta mezcla, estos híbridos, son los gobernantes de aquella época, dice Moisés, o quien escribió el libro de Génesis, dice de aquella época y después, hasta el día de hoy. Moisés, es que es él el que escribe, claro, está narrando una historia de 2000 años. O sea, Moisés, el dato que escribe dice, desde que cayeron hasta hoy son gobernantes, habían pasado 2000 años. Y nosotros les decimos, no siendo Moisés,
son los mismos hasta el día de hoy, hasta el mismo linaje. Esto se conecta incluso con la enseñanza de la semana pasada. Exacto. Para que entendamos quién está gobernando el mundo actualmente y no es alguien que es del linaje de Adán. Algo que analizábamos y con el hermano Ubaldo el día de ayer mientras hacíamos este estudio, yo creo que es competente enseñarlo, que la sentencia a la cual le dice Adán que con el sudor de tu frente comerás el pan, no es solamente algo local, lo que él tenía que hacer, bueno, ahora tengo que trabajar y que la tierra va a estar más dura, sino que realmente la consecuencia de lo que él permitió de esa transgresión fue esclavitud. Fue eso, fue entrar en esclavitud, porque él permitió que un linaje se filtre y ese es el linaje que hasta el día de hoy está gobernando, oprimiendo, básicamente, ¿no? Y en las escrituras, al final, esto es en el Génesis, en Apocalipsis vemos a la comunidad nazarena, la de los últimos tiempos, los Ben Adán, los que son del linaje hasta el fin del milenio 6000, estamos próximos, dice comunidad, son un pueblo de poco poder, esclavos, ¿ya? Es el mismo, o sea, entiendan que esto en las escrituras tiene otra connotación más allá de que, ya ves, Adán tuvo que salir a echar pala, por ahí, no, o sea, es la humanidad, el mundo está esclavo, por eso tenemos una condición profética de un pueblo en el último escalafón del dominio, estamos humillados, estamos esclavizados. Por eso es que Yeshua dice, no te pido que los saques del sistema de este mundo, sino que los guardes. Por eso es que ustedes tienen luz. No es que salen de aquí y lo que ofrece la religión es riqueza y bienestar. No, ustedes tienen que cumplir el ciclo que está dado para este pueblo. Por eso es que solo con entendimiento uno puede sobrellevar la condición de esclavitud. Somos esclavos con boleta de libertad. Solo esperamos 16 años hasta la venida del Mesías. Así es. Vamos a estar directamente, vamos a entrar en el estudio. Ya hemos analizado de que no existe solamente un linaje, sino que existen varios linajes. La ciencia lo prueba. A nosotros nos llaman los Homo sapiens. Existe también algo paralelo que se desarrolló en los Homo sapiens llamado los Neandertal, que no es que sean una sola línea continua y que evolucionaron, no, son dos especies distintas. Y hoy vamos a ver una especie que por los estudios, por los análisis incluso de ADN, se considera híbrida. Y vamos allá, ¿no? Estos son los hombrecillos, hombres, vestigios de cabezas alargadas, ¿no? Y que entendemos por todos los estudios que son los que también tienen, por contexto, que son los que gobiernan el día de hoy. Algo que sí queremos que notemos para evitar cualquier tipo de confusión, lo que mencionaba nuestro hermano, existen tribus hasta el día de hoy en los cuales utilizan procesos mecánicos, poner una tablita enfrente y en la parte de atrás de la cabeza, amarrarla con presión, cada cierto tiempo le hacen más presión, buscando que la forma del cráneo de un niño se empiece a moldar. Ellos hacen esto, es una tradición, es una costumbre. Por ejemplo, esto queda en el Congo, Mambectus se llaman estas tribus, las hemos visto. También existe una datación que los que investigaron esto en 1896, eso está registrado en History Monkey, que la deformación craneal, tanto por aplastamiento por detrás como elongación hacia el vértice, fueron encontradas en lugares aislados, y ahí mencionan los lugares, Samoa, Hawái, el grupo de Paumotu. Todo esto existe, es real. Pero, ¿cuál es el fin de todo esto? Si les preguntan a estas tribus que se han consultado, ¿por qué lo hacen? Esa es la pregunta. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué deforman sus cuerpos de esa manera? No tienen ningún propósito ni higiénico ni médico, sino un propósito estético. Pero, ¿cuál es la razón de que ellos busquen esto como una belleza, como algo a que alcanzar? Siempre lo denominan como una especie de imitación a sus dioses o a la realeza. Parecerse a sus dioses. Parecerse a sus dioses o a la realeza, y eso es lo que usted puede encontrar, va a investigar, y siempre va a haber exactamente lo mismo. Todas estas tribus hacen esto para imitar a sus dioses, para ser paralelos a ellos. Y siempre ha sido así en todas las culturas. Nosotros tenemos a nuestro Elohim. Él está escrito, descansó el séptimo día. Imitamos lo que él hace. Y obviamente lo que entendemos de que en la palabra que está escrita profética, descansó el séptimo día, está hablando del séptimo milenio. Pero hacemos lo mismo, o sea, una imitación.
veían en las culturas de los cananeos que ellos, los cananeos tenían la costumbre de tener relaciones sexuales incluso con sus hijas. ¿Por qué? Porque sus dioses Baal hacían lo mismo, era la misma historia. Vamos a los griegos y tenemos la misma historia, imitan las conductas de sus dioses. Esto es similar. Ellos deforman sus cráneos porque están imitando la conducta de los que conocían como sus dioses encarnizados, porque los llamaban los reyes. No eran dioses, entidades que no podían visualizar, sino que habían visto que eran quienes los gobernaban. Aquí ellos veían como los que tenían conocimiento. En el video que habíamos visto les llamaban los arquitectos, los ingenieros, porque siempre dieron conocimiento a las tribus, al ser humano, le dieron la civilización también. Y no es raro para nosotros que estamos habituados a que en las escrituras nos narran libros, como el libro de Jacer, ¿no? Josué 13:10, segunda de Samuel 1:18, Pablo habla del libro de Jacer cuando nombra a Jambres y Jambres, Judas, Yehuda, el hermano menor de Yeshua, que escribe la carta a Judas, él habla del libro de Enoc, ¿ya? Y cuando habla del libro de Enoc, habla de estas entidades. Son entidades que no conocen al Eterno. Por eso tienen una agenda personalizada. Ellos son el siguiente proceso de la restauración del universo. Primero tiene que restaurar el Eterno en un punto del universo, que es la Tierra, ha escogido para salir de aquí a restaurar el universo. Por eso es que nosotros vemos en 2 de Corintios que dice Pablo, dice que si nosotros debemos saber que vamos a juzgar a los ángeles, pero no es a los ángeles del Eterno, son a ellos. O sea, hay un juicio. ¿Cómo vamos a juzgarlos? Algún día cuando tengamos cuerpos gloriosos en una nave gigante que se llama la Nueva Jerusalén. Ese es en el 8º día. No tenemos conocimiento más allá de lo que podemos especular desde esta óptica, ¿no? Eso es un futuro, es otra realidad. Es una fiesta de 8º día. También debemos entender que los libros narran, como el libro de Enoc, el libro de Enoc narra que todas estas entidades, especialmente un evento que bajaron en el Monte Hermón, donde estas entidades enseñaron fundición, enseñaron tecnología, enseñaron alquimia, hechicería, la manera de manejarse con las estrellas, botánica, enseñaron cosmetología, enseñaron métodos para prevenir el embarazo, conocimientos, sí, conocimientos para detener la fertilidad. Todo eso, ellos manejaban esto. Cuando nosotros leemos el libro de Enoc, que es necesario que nosotros lo leamos, pensamos igualmente religiosamente, o sea, qué lindo, qué bien, pero no nos damos cuenta de que estamos viendo estas entidades, estos seres. Nos imaginamos que son los típicos de los juegos de video, ¿no? Que hoy día vemos algo fantasioso. No, son estas entidades que hasta el día de hoy, cuando tienen avistamientos, puede ser que esos ovnis estén albergando algunas de estas especies que han irrumpido en el proceso natural de la Tierra. O sea, no podemos negarnos a esto, no podemos apartar las escrituras de lo que está, del fenómeno ovni o de los fenómenos que narra la Biblia, de que irrumpieron personajes con entidades con conocimientos súper más adelantados en tecnología. Aquí tenemos algunos contactados en el Ecuador, tenemos estudios hechos por periodistas, no haciendo una hipótesis, sino informando cómo una persona fue llevada, abducida o fue llevada dentro de una nave, describiendo lo que pasa adentro. ¿Qué es lo que le enseñaron a estos seres? Le enseñaron ciertos valores de botánica, de física, les enseñaron cómo cuidar la salud, inclusive el dióxido de cloro. Muchas veces nosotros hablamos que es algo de la naturaleza, que el Eterno nos ha permitido usarlo, especialmente en estos tiempos. El dióxido de cloro se lo transmiten también otras entidades de Andrómeda a este señor de Estados Unidos, ¿cómo se llama? A Jim Hammer. Le transmiten ellos, le dan, porque ellos suelen dar estos conocimientos, pero no solo buenos, sino que de alguna manera ellos ocultan parte del resto, ¿no?
No sabemos, pero nosotros sí vemos que en las escrituras todo esto se puede alcanzar. Y lo que estamos viendo ahora, como vimos en el video, es una deducción científica que estos seres han existido y están sus restos. Ahí, adelante, hermano. Claro, algo que para comentar y aportar a lo que usted está diciendo es que tenemos que quitar esa visión de que pensamos que estos seres que bajaron eran demonios o tal vez la gente los pinta como malvados. No, eran opositores. Ellos buscaban su agenda, como bien se está diciendo. No podemos tachar las cosas como bueno y malo. Así como para un canario, un gato es malo, porque lo destruye, así mismo es, pero ellos están buscando... Como nosotros para las vacas. Claro, es lo mismo, exactamente. Si una vaca pudiera pensar que dice, no, estos me quieren comer, ya. Pero el libro de Enoc narra claramente quiénes son ellos. Son entidades en lugares de oscuridad, o sea, no en lugares, sino que están presos en oscuridad. ¿Qué es eso bíblicamente? Que no conocen al Eterno. Que no conocen al Eterno. Por eso Yeshua fue hecho superior a los ángeles. Algún día en el plan del Eterno tendrán ellos que conocer, y vemos inclusive guerras en la Biblia de entidades contra entidades del Eterno, como cuando a Daniel, al ángel Gabriel se le atraviesa el príncipe de Persia, que era una entidad que dominaba o parasitaba al príncipe de Persia, que era el reino más grande de la tierra. Claro. Siempre se lo describe en el libro de Enoc como el comandante, como una flota, así como hoy tenemos así la fuerza aérea, fuerza marítima, y de la misma manera se manejaba allá y se maneja hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, esto es para que entendamos y que tenemos esa idea de que Satanás, el diablo, no, entendamos que cualquiera, a un ser humano que busca un propósito y empieza a buscar un propósito contrario al proyecto del Eterno, a lo que el Eterno estableció, rumbo hacia el milenio, rumbo a la Nueva Jerusalén, es un opositor, es un Hasatán. Estos seres en su agenda son un Hasatán, de alguna manera, ¿no? No como el diablo que pinta la religión cristiana, sino porque están buscando sus propios propósitos sobre el propósito que el Eterno ya ha establecido, ¿no?, para su pueblo. Entonces vemos que esto existe, ¿no? La deformación de cráneos, pero como estamos viendo en el video, algo sucede con estos cráneos que se han encontrado. Ellos no tienen la sutura sagital, que es la que une las dos placas del cráneo. Hay una sutura que no tienen una sola placa, ¿no? Eso no es deformación. Si usted empieza a deformar un cráneo hoy, usted va a ver que puede revisarlo el día de su muerte y va a encontrar la sutura, porque con eso se nace. Cuando no se tiene esa sutura sagital, ¿qué nos está diciendo? Que esto es algo que así nacieron. Es una genética diferente a la genética normal del Homo sapiens o a la genética normal de nosotros. Entonces, no es una deformación. Ponemos esto para que podamos hacer un contraste y ver que lo que estamos viendo y lo que vamos a abordar no es, es que esos son cuerpos deformados, cráneos deformados. No, estamos hablando de seres que nacieron literalmente así, con un cráneo alargado, con una cavidad cerebral más amplia también, y tenemos una imagen cómo se pudieron haber visto también, ¿no? Muy diferente al cráneo normal de un ser humano. Estamos hablando también de una distancia de estas calaveras, estos cráneos que se han datado con radiocarbono de unos 5.000, 7.000 años atrás, a un tiempo insuficiente para decir que hubo un proceso de evolución y este cráneo cambió de un tiempo a otro así. No se puede. Ellos nacieron literalmente así. Claro, y también cuando se hacen estudios de carbono 14, el carbono 14 examina cuerpos muertos, pero que fueron, que tuvieron estos elementos, ¿no? Entonces se puede determinar el margen de error es solamente de 50 años en el peor de los casos. O sea, estas entidades, de acuerdo a los estudios científicos, están más o menos en la época del diluvio. Justo cuando dice que el Eterno decidió castigar en Mesopotamia, y ustedes como oyeron en el video, que dice que los restos de estos se encontraron en Mesopotamia, en el Mar Muerto, el Mar Negro. Justo donde el Eterno dice que ahí hubo el juicio porque proliferaron y hacían cosas abominables, aparte, porque son entidades que tienen mucho conocimiento, pero no necesariamente eso implica conciencia. Esa es la diferencia con un hijo de Adán, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Pero no queremos comentar más nuestra perspectiva, sino lo que
realmente rescata científicamente el video. Claro. Vamos a ver evidencias realmente, hallaron 11 cráneos, y así empieza también el video, 11 cráneos cerca del norte de China, ¿no? Y cráneos alargados. Y obviamente les digo, esto no es, repito una vez más, no es una deformación creada, sino que es una condición genética de ellos, ¿no? Los cráneos que encontraron en China y los que se empezaron a analizar. Estos fueron hallados en la región de Uttipmuga. No es tan antiguo realmente, describen en la datación que hicieron ellos, pero vemos que sí existen estas diferencias. Algo que también tenemos que ver y lo vamos a analizar porque el video lo va a tocar, lo va a decir, pero puede que no lo comprendamos bien. Cuando hicieron un análisis de ADN de estos restos, encontraron solo una coincidencia del ADN mitocondrial. ¿Qué significa eso? Que encontraron que la coincidencia en el ADN de estos seres coincide con el ADN femenino, o sea, la madre, no el padre. Si usted quiere buscar un ADN de una mujer o un linaje materno, tiene que hacerlo en el ADN mitocondrial. Si usted quiere buscar el linaje del varón, lo hace por el cromosoma Y, que se encuentra en el ADN. Cuando hicieron el análisis, el cromosoma Y no es ningún cromosoma que asome o que se acerque o que coincida con los sapiens. Sin embargo, el ADN mitocondrial sí. Lo que nos quiere decir es que lo mismo que ocurrió en Génesis 6. Una mujer con textura normal, natural, un hombre natural, hablando de la mujer, y un esperma de un ser masculino que se dio ese linaje, no coincidía no con humano. Exacto. No humano, no adámico. O sea, estamos viendo, hermanos, esto no es la prédica del Shabbat, no. Esto es ciencia muy comprobada. Y coincide con lo que dice la Escritura. Claro. La Escritura o sea, no es que realmente estamos aclarando el tema de que cómo la Escritura se debe entender. ¿Ya? Nosotros ya no estamos para estar creyendo que Eva se comió una manzana. Por eso es que pues, se puede establecer que el Eterno a Eva le saca de un costado de Adán, porque estaba depurando el linaje, la genética. Le hace algo. Si es que ellos hacen ingeniería genética, imagínense el Eterno. ¿Sí o no? A ver, ¿cuánto más? No necesitamos entender la mecánica, pero ellos han hecho y lo hacen hasta el día de hoy, porque los grises, estos que se habla mucho en la ufología, ellos hacen abducciones y hacen hibridación. Y existen casos de personas que están testificando que han recibido hibridación de estos seres. ¿Por qué? Porque ellos ya no se pueden reproducir. Pero esa es la diferencia con lo que hace el Eterno, porque alguien va a decir, pero están haciendo lo mismo. El Eterno está tomando de un ser de Adán para crear a Eva, y de un mismo material genético, en otras palabras. Pero claro, lo que ellos hacen es mezclas, hibridación, lo que prohíbe la Torá. Y eso es Levítico 19:19. Dice la Torá que no hay que mezclar especies. ¿Por qué hace ese énfasis el Eterno? Por estas cuestiones genéticas. Toda la Escritura es una depuración de la especie humana, ¿ya? Por eso es que la cizaña, estos seres, estas entidades hibridadas, no entran ni a juicio, no van ni a primera resurrección ni a segunda resurrección. Ellos son la cizaña. Esa es la parábola de Yeshua que le hablaba del trigo y la cizaña. Porque una cosa es ser un hombre natural de la tierra, un hombre animal, creado de pronto hasta por la misma evolución ordenada por el Eterno a que el mundo siga su proceso natural. Un hombre inteligente, con conciencia, que el Eterno toma de uno de ellos y le reviste de atributos y lo hace un Adán. ¿Ya? Eso es lo que pasa con Adán. Adán no es que cogió un poco de lodo y cogió así y le hizo un muñeco, no. Dice la religión. Cuando dice del polvo eres y polvo te convertirás, es porque todos venimos de un polvo cósmico. Eso es lo que Adán es, un hombre natural, de ancestros evolucionados a través de la naturaleza en la tierra. Entonces, por eso es que Adán, el Eterno toma a un ser de esos, un hombre natural, y le da atributos. Por eso es que Efraín, cuando ustedes ven en Jeremías 31, antes de que el Eterno diga, voy a hacer un nuevo pacto, dice
vienen días en que sembraré la casa de Israel, o sea, las 10 tribus de simiente de hombre animal y Ben-Adán. ¿Qué es? Es que los hijos de José, que es un Adán, se mezclan con Asenat, que es una mujer de hombre natural, y viene ese linaje. Por eso venimos mezclados. Por eso es que si iban a ir en el milenio seres naturales indígenas que no hayan tenido nada que ver con nadie, que hayan tenido su propio desarrollo y evolución, que estén, por ejemplo, en el Amazonas, tribus inclusive no contactadas, ellos van a conocer al Mesías y se harán, porque está para ellos también es la promesa, pero no para los hibridados, que es la cizaña, y son los gobernantes hasta el día de hoy. Por eso es que ellos se agrupan en las órdenes de la serpiente, como vamos a ver. Ese proceso sí es interesante que lo conozcamos, lo que usted está tocando, porque se ha creado un patrón donde que alguien está hablando de evolución, ya estás hablando en contra de la Biblia, en contra del Eterno, no es cierto, ¿no? Realmente con el Eterno hemos visto que todo puede relacionarse. Podemos relacionar todo con el Eterno porque el Eterno es verdadero, el Eterno no es de dogmas ni de religiones, ¿no? Estos cráneos que se han encontrado se han hallado también en Perú, los más famosos, en Caracas, en Bolivia, en Estados Unidos, Bahamas, República del Congo, lo estamos viendo también, las Islas de Canarias, China, Egipto, en Malta, Francia, Rusia, Hawái, todo esto hasta en Corea. Toda esta región, en otras palabras, en todo el globo, se han encontrado restos, en todo el globo, es lo que queremos decir, ¿no? Para que vamos entendiendo que, primero, eran seres orgánicos, porque están sus vestigios allí, no eran entidades o dioses como se los conocen, eran seres orgánicos, pero entendemos, por lo que vamos a ver más adelante, que tienen una hibridación, lo mismo. Tenemos aquí evidencia cercana a lo que dice Génesis capítulo 6. O sea, si alguien quiere leer Génesis capítulo 6 y dudar, puede venir y ver estos cráneos y decir, aquí está la misma evidencia, lo mismo que ocurrió. Así como hemos visto los esqueletos de gigantes que existen, que son reales, los que encontraron aquí en Ecuador, en Loja, usted lo puede identificar, buscarlo en internet y va a aparecer. Todo lo que usted ve en la escritura, hoy lo podemos palpar. Ya no es, hay que creerlo solamente porque está escrito, no, podemos ver que allí está y constatar que todo lo que está diciendo allí es cierto, ¿no? Qué bueno que haces una acotación en eso, ¿ya? ¿Qué es la fe? La fe no es creer ciegamente en algo porque tengo que creer. No, la fe es obediencia. Creer por fe es creer porque está escrito algo bueno, que si yo deseo algo se va a cumplir por mi obediencia. No estamos hablando de cosas ciegas. No, si ustedes no están traicionando al Eterno, porque en la religión nos enseña que ya vemos estos temas y están traicionando al Eterno. O sea, y realmente ese es el opio del pueblo. De eso decía Carlos Marx. La religión es el opio del pueblo porque se lo tiene drogado, se lo tiene tomado, está adicto a un dogma religioso, no puede salir de ahí. Ya rompamos eso, somos de Efraín, somos la casa de Israel, existen estas entidades. Tenemos que cuidarnos también en el futuro de estas cosas, porque en el Apocalipsis probablemente vamos a ver, y en los próximos años, entidades van a tomar ya cuerpo, ya en la sociedad, van a presentarse, aunque los gobiernos tienen contacto con ellos, pero nosotros, a ellos nos han ocultado las élites, todo este nexo. Este es el capítulo oculto que no permite que uno relacione lo uno con lo otro y establezca la mente una ruptura. Entonces uno prefiere ser religioso, ¿ya? Esa es la manera como ellos subliminalmente han manipulado a las masas, creando una ruptura, una separación entre lo uno y lo otro. Nosotros vamos al reino, nosotros somos Kadoshim, nosotros somos pueblo apartado, pero tenemos que entender esto no me hace menos santo, sino me da más fuerza para que yo siga adelante con el proyecto de cuidarme, de ofrendar, de seguir la profecía, de apartarme, de obedecer a Yeshua. Adelante, hermano. Estamos tocando temas que están en la escritura y hoy lo vemos, como les digo, lo podemos palpar. En México, en Humanas, aparece un esqueleto cuyo cráneo tiene la forma oval. Vemos más vestigios en Mesoamérica, también se encuentran este tipo de estatuillas donde en sus altares, en sus dioses siempre tenían
este tipo de cabezas y cráneos alargados. Esto es en el Museo de Guayaquil, no sé si alcanzan a verlo, cualquiera puede ir hoy al Museo de Guayaquil y ver esto que encontraron. No, cualquiera digo, cualquiera puede ir, obviamente. Sí. No sé si le pueden ver el que está aquí, este muñequito de aquí, es como una cabeza alargada también. Y se encuentra, no es el único, sino que es la única foto que encontré. Pero usted puede ir, obviamente, algún momento que tenga tiempo, entrar y darse cuenta que existen varios de estos vasijas, adornos, muñequillos, terafines, le llamaría en otras palabras, que tienen estas cabezas alargadas, ¿no? Era cultural en ellos. Ya, pero siempre van relacionados a una élite. Claro. O sea, ellos no son del pueblo. No. Ellos están más relacionados con las élites, ¿no? Ahí nosotros podemos entender en Génesis que dice que son los linajes de los gobernantes. Ahora, esa condición del cabezón, después del diluvio, claro, o sea, de las cabezas alargadas del cabezón, esa condición puede pasar la genética, reducir esos rasgos, pero mantener una misma esencia genética, ¿ya? Claro. O sea, puede conservarse genes de esas entidades. Por eso es que hoy día nosotros vemos a ciertos reyes y gobernantes de linajes raros que se evidencian con los nombres, por decir, los reyes merovingios, que vienen a ser toda esa línea genética de John Lehan del siglo XIII o XI. Ya, hay mucho linaje que sale de ese rey. ¿Y por qué son merovingios? Merovingio, la palabra merovingio significa la sangre de la serpiente, por si acaso. ¿Ya? La imagen para que tengamos un poquito más de... Absolutamente. No se disculpa de estas entidades que no van a participar de las resoluciones. Podríamos decir que son las que relata Judas. No. Esas entidades que habla Judas son las que descienden. Los renuevos de ellos, los descendientes, los que ellos han dejado para gobierno. Así como el príncipe de Persia. ¿Por qué le dice el príncipe de Persia que se le atraviesa Gabriel? Es porque esa entidad tenía cooptado, de pronto podría ser que hasta irrumpió parte de esto su linaje, ¿ya? Estamos hablando de Darío, estamos hablando de linajes como decir los Ptolomeos, solo para que tengan una idea. Cuando Alejandro Magno muere, tenía 30 años, pero él tenía el imperio, un imperio poderoso, ¿no? El más grande del mundo. Él, cuando muere en Europa, en Egipto, vienen sus generales, los Ptolomeos. De los Ptolomeos sale Cleopatra. De Cleopatra más Marco Antonio, más los romanos, cuando ya viene el imperio romano, César Augusto y Marco Antonio son amantes de Cleopatra. De ella descienden unos hijos que son los Ptolomeos. Los Ptolomeos son los que se mezclan luego de donde salen los emperadores romanos hasta el siglo IV, que está el imperio total. Cuando se divide el imperio romano y vienen los bárbaros y dividen y se queda solo el imperio bizantino por el otro lado, entonces estos emperadores de sangre de las familias Constantini, Diocleciani, descienden de ellos, de sangre ptolomea, se vuelven los papas hasta el siglo VI. De ese linaje son los papas hasta el siglo VI. Siempre gobernando. Siempre están gobernando. Luego se mezclan con las órdenes, con los fenicios, los grandes, la élite mundial, los dueños de las grandes empresas navieras y de las conquistas, de esas expediciones en busca de oro, no todavía hacia América, obviamente, pero todo está relacionado así, solo la élite. Luego judíos se convierten, un grupo de un pueblo por ahí del Cáucaso se convierte al judaísmo, y de ellos sale la banca. Y la banca se vuelve a mezclar con las élites a través del príncipe de Hesenhau, y luego, yo estoy yendo muy rápido, ¿no? Luego se mezclan con el Vaticano, tienen negocios hasta el día de hoy con el Vaticano, por eso es que ustedes ven que estas élites viven en Suiza. ¿Y por qué hace el Vaticano con guardias suizos de la Guardia Nacional Suiza? Entonces, todo eso es lo mismo. Infiltraron las logias masónicas en el siglo, en 1776, a través de Adam Weishaupt.
Y hoy día tenemos una élite que ya claramente sabemos que gobierna el mundo, que son dueños del banco de inversiones más grande, que es el BIS, en Suiza, del Fondo Monetario Internacional, del FMI, del Banco Mundial, de los grandes bancos norteamericanos. O sea, todo eso, dueños de la Reserva Federal de la economía del mundo, de las petroleras, de las farmacéuticas y de la industria armamentística. Si nosotros no aclaramos esto, seguiremos engañados. No sabemos quién es nuestro enemigo y de quién está hablando la Biblia. ¿Ya? Así es. Son los gobernantes hasta hoy. Esa profecía tiene vigencia realmente, ¿no? Vamos avanzando. Vemos en Egipto, en África también, exactamente lo mismo. ¿Y dónde encuentran estas figuras con cráneos alargados? No en el pueblo, como lo hemos dicho, sino en los gobernantes, en los faraones, ¿no? La reina Nefertari, tenemos también una imagen de Akenatón, uno de los más nombrados de todos los faraones, y es importante aportar también de que Akenatón tiene mucha relación con, e históricamente coinciden los años con los eventos bíblicos, ¿no? Porque de acuerdo a lo que se encuentra de acuerdo a lo que data de este faraón, es aproximadamente 1500, 1400 el tiempo de cautiverio. Antes de Cristo, claro, el tiempo en que estaba una cabeza, un cráneo prolongado, ¿no? Igual, y existe siempre la manera de negar esto. Existen unos estudios que se hicieron antes de que se haga el análisis genético, de que una historiadora, que obviamente puede ser con fines de desinformación, dice que él sufría de hidrocefalia, cuando realmente la hidrocefalia, primero, no es genética, y segundo, no viven mucho tiempo las personas que tienen hidrocefalia, ni nunca le hubiesen dejado gobernar a él Egipto con hidrocefalia. Entonces, ellos siempre buscaban la perfección, el más perfecto para gobierno, ¿no? La historia data de que él era monoteísta. Claro, él es el que mete el culto a Ra más profundamente. Ya, a Ra. Ya, en el tiempo del Éxodo ya está probablemente no es descendiente de él porque no se denota esa raza, ¿no? Pero Tutankamón, que Lord Carter y Carnarvon, algo así es, los que a principios del siglo XX descubren la tumba de Tutankamón, encuentran que es un hijo de él, cabezón también, de cabeza alargada. Encontraron una momia y las momias se conservan casi intactas, relativamente hablando. Pero en el tiempo del Éxodo se ve que se corta este linaje, él también cambia de nombre. Por eso es que de pronto no lo encontramos así abiertamente en la Biblia. En el tiempo de Éxodo está Ramsés II, y el hijo de él es la estela de Merentá, es el faraón Merentá. Cuando ya están ellos en el desierto, entraron a Canaán, ya el hijo de Ramsés II es Merentá, que ya deja por escrito en jeroglíficos, se llama la piedra, la estela de Merentá, donde se habla de los hijos de Israel, clarito en jeroglíficos. Ya, o sea, eso no es un cuento chino, el cuento de hadas que nos acostumbraron a darnos religiosamente. Esto es historia, hermanos. La estela de Merentá. Busquen los jóvenes en sus dispositivos la estela de Merentá. ¿Cómo habla de Israel? Israel era un pueblo que estaba en ese momento en el desierto. Exactamente. O sea, y jeroglíficos ya pueden, hoy día existen gente que lee jeroglíficos como leer en español, en árabe o lo que sea, ¿no? Ellos pueden identificar claramente, no hay confusión en eso. Bueno, tenemos allí una imagen de la familia real, como les digo, y supuestamente es la bendición de su Dios, ¿no? Estamos en la familia real siempre utilizando esos sombreros para cubrir sus cráneos alargados, pero aquí vemos al hijo. No sé si acá pueden notar que es una deformación mismo del cráneo, ¿no? No es algo heredado, o sea, esto no es algo heredado y les decimos por qué. Ustedes vieron en el video que dice que tenían otra forma, ¿cómo se llama la sutura? Sagital. La sutura sagital, o sea, cráneos de otra especie. No es algo que
Tutankamón salió, le sacó la cabeza igualito al papá, ¿no? No es así. Julio César se descubrió a principios del siglo XX, más o menos. Claro, tenemos los más famosos, realmente los que no se pueden negar. Este es el que cambió la historia, prácticamente, porque los cráneos que él encuentra están conservaditos, porque hasta con el pelo. Julio Tello, ya. Él es el peruano. Encuentra en el lugar más seco, uno de los lugares más secos de la Tierra, cráneos intactos. Porque del pelo es donde se puede extraer el ADN más fácilmente. Aquí tenemos profesionales que saben lo que estamos hablando. O sea, lo que me gusta de aquí es que la audiencia no es nueva, no es alguien, no son hermanos que vienen a decir todo amén. Son gente profesional, gente que ha estudiado, personas jóvenes que manejan dispositivos. Nadie puede ser engañado, nadie. O sea, nosotros no venimos a decirles, hermanita, créame, no sea malita, pero dejará el diezmo ahí. No, eso no, o sea, nosotros estamos tratando de que se comprenda, de que salgamos de esa religiosidad que ha envenenado al pueblo del Eterno, ¿ya? Tenemos que entender, queremos guardar la Torá, guardemos con convicción, sabiendo de que nuestro libertador lo dijo. Y como lo dijo más de una vez, vendrá y por él vamos a esperar. Vamos a ver el video y la parte científica realmente. Ahora vamos a hablar de análisis cromosomático, análisis de ADN que le hicieron a estos cráneos encontrados en Paracas, ¿no? Prestemos atención un momento. En 2018 el genetista William Brown y el científico Nassim Haramein realizaron pruebas de ADN sobre varios cráneos de Paracas. A su llegada realizaron la datación por carbono de los cráneos, y la extracción de ADN antiguo se realizó en el laboratorio del Centro de Genómica y Bioinformática de UCLA. A principios de 2019 comenzaron a analizar todo el genoma de 2 cráneos alargados de la región de Paracas en Perú. El genetista William Brown cuenta lo siguiente. Estaban increíblemente bien conservados, el cráneo todavía tenía cabello, todavía estaban presentes tejidos blandos. Y desde mi estimación inicial parecían tener 400 años como máximo. Pero cuando hicimos su datación con radiocarbono, resultaron tener más de 2000 y 2200 o 2400 años. Realizamos un análisis del volumen del cráneo. El tamaño de los cráneos en comparación con el humano. Los cráneos tenían un volumen mayor que el cráneo humano. Las suturas donde se unen las 2 placas del cráneo eran diferentes en los cráneos alargados. Tenemos resultados preliminares de las pruebas que realizamos y parecen tener algunas anomalías muy interesantes. Ciertamente, estar en contacto con esos cráneos, verlos, e incluso hacer un análisis general de ellos, es algo notable. Algunas de las anomalías que encontramos en las pruebas nos hacen pensar que podrían ser de una especie diferente al Homo sapiens sapiens. Las pruebas genéticas están en curso. Pero los primeros resultados muestran una gran cantidad de variación genética en relación con el genoma de referencia de 1000 humanos, lo que indica el cambio no aleatorios en el ADN, o un alto grado de divergencia genética del Homo sapiens. Pero los últimos resultados son aún más fascinantes. El análisis se realizó con un núcleo de genómica de secuenciación profunda de Johns Hopkins, y muestra que sorprendentemente no hay alineación ni coincidencias con el genoma de referencia humano. William Brown explica lo que descubrieron y por qué posiblemente esté conectado con un antiguo linaje. Hemos rastreado un linaje interesante y los resultados anómalos por el lado materno de los restos de estos cráneos alargados. Rastreamos el genoma mitocondrial de los 2 cráneos alargados, hasta el haplogrupo que más se compara con el ADN mitocondrial de los 2 cráneos alargados. Y es el haplogrupo de la región del Mar Negro en Asia Central. Ese haplogrupo en particular está más frecuentemente representado en esta región alrededor del Mar Negro. Es muy interesante porque en esa región se encuentran cráneos alargados. Es muy inusual porque en Sudamérica rara vez o nunca se encuentra ese haplotipo mitocondrial. Aunque ahí es donde coinciden los cráneos alargados. Podemos decir que la madre tenía un genoma mitocondrial humano. Pero incluso eso está casi al límite porque si se tomaran muestras al azar de 2 personas, tendrían entre 20 y 26 cambios en la secuencia del ADN, en comparación con un genoma de referencia humano. El genoma mitocondrial de esos cráneos tenía más de 50 variantes de un solo nucleótido, más del doble que la cantidad que se ve en la población humana en cualquier lugar. Entonces el ADN mitocondrial del lado materno
Tampoco está estrechamente relacionado con ninguna población humana existente. Si la secuenciación del ADN de esos seres antiguos halló anomalías relacionadas con la madre, las investigaciones sobre el cromosoma del padre también revelaron anomalías. Lo que tienes es un cromosoma Y, que no coincide con el cromosoma Y del genoma humano de referencia, lo que sugiere que el padre no era Homo sapiens. Y si ese es el caso, ayudaría mucho a explicar por qué detectamos un grado tan alto de variaciones en el resto del genoma. Pues hay una variación que proviene de un padre que no es del todo Homo sapiens. ¿Las anomalías presentes en las pruebas de ADN son un reflejo de otra especie de humanoide? ¿O es posible que se haya producido algún tipo de manipulación genética dentro de esa antigua civilización? Si es un tipo de mutación que no se ve naturalmente, eso significa que los cambios fueron dirigidos por un agente inteligente. Se podría producir este tipo de cambios de proporción mediante la ingeniería directa o influyendo en el genoma de un organismo. Los resultados obtenidos de los cráneos de Paracas son un descubrimiento asombroso, pero no son únicos. María es el nombre dado a un humanoide femenino con un cráneo alargado que fue encontrado en esa misma región de Paracas en 2017. Después de las pruebas y la secuenciación del ADN, se determinó que María tampoco coincidía con ningún genoma humano conocido del planeta. El análisis del ADN de María tuvo una homología de coincidencia del 20% con el genoma de referencia humano. Eso fue lo que vimos con el cromosoma, y en los cráneos alargados. Quizás el padre se parecía más a María. Eso estaría de acuerdo con la similitud entre solo el 20% de coincidencias con el que no hace referencia a humano, al igual que lo que se vio con María. Si eso es cierto, ¿podría haber una conexión con María y las otras cabezas alargadas? Matías de... Bien, lo que estamos viendo hasta el momento es ciencia realmente. Esto está documentado, está clasificado como un documento científico y se ha podido visualizar. ¿Qué es lo que muestran las pruebas? Primero, de que el ADN mitocondrial, lo que mencionábamos hace un momento, que es el que se extrae de la madre, es también muy, ¿cómo decirlo?, muy novedoso, muy raro de verlo, porque si uno le hace a cualquier persona, usted puede ver una cadena larga de personas antiguas, pero en este caso estaban brincados. O sea, ¿qué indica? Que fue una manipulación. Es como que tuvieran ya separados no sé, los in vitro, donde los van a fertilizar, pero tomado de un ADN de una mujer. Pero es algo que está manipulado, no es algo que ocurrió naturalmente. Entonces vemos que por allí existe una manipulación. Y la parte del ADN, o el genoma del cromosoma Y del varón, no es para nada una coincidencia en ningún porcentaje con un Homo sapiens. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Una hibridación. Son seres que existen y que la ciencia prueba que son hibridación. No son como nosotros, ¿ya? No es que se tomó de nosotros o se alteraron las cabezas de ellos como lo encontramos en nuestra tribu. Todos han hecho un estudio no solo demográfico, sino un estudio genético, y todos coincidimos, realmente en los estudios que se han visto, todos los seres humanos, tanto chinos como africanos, los arios, todos ellos coinciden con una sola especie al final, un solo linaje al final, que empieza a crecer en el África. De allá es donde digamos, salió todo este linaje, ¿no?, el cual nosotros vemos hoy en día, pero de ellos no se encuentra un registro. Analizan aquí, analizan allá y no le encuentran coincidencia con ninguno de ellos, porque tienen ya realmente las muestras guardadas. Entonces, una vez más, vemos que esto es algo que no podemos negar. Si nosotros presentamos esto frente a una persona religiosa, obviamente para él es un descarte, pero nosotros no buscamos religión, buscamos tener entendimiento de la Torá, porque esto es lo que habla la Escritura. Hoy tenemos pruebas científicas de lo que narra la Escritura en el capítulo 6 de Génesis. Eso es darle honor al Eterno. Y el día de hoy existen muchas personas que buscan su origen, ¿no? Ustedes pueden buscar en Amazon, les llega un kit de ADN, de prueba de ADN, ustedes mandan y ellos le mandan un mapa, le ven el haplogrupo, de acuerdo a la geolocalización, de donde mayoritariamente su ADN pertenece. Por ejemplo, existen personas, si ustedes hacen, puede ser que les salga España ya, por decir, que uno proviene mayoritariamente por probabilidad de España. Eso ya se puede hacer así, comprando un kit para saber. Existen en YouTube muchos youtubers que han estado haciendo esto. ¿No? Pero nosotros tenemos
un estudio en el canal, comparte tenemos allá, tenemos un estudio que es el diluvio, es un hecho histórico, de donde ustedes acaban de ver que ese amplio grupo de los cráneos de Paracas al sur de Perú les lleva a hacer una comparativa con los encontrados en el Mar Negro. Hace 5.000 años, ¿qué pasó hace 5.000 años, hermanos? El diluvio. El diluvio, ¿en dónde fue? En el Mar Negro. Ustedes vieron que fue en el estrecho, en el Mar Negro, ¿no? En el estrecho de Bósforo. El estrecho de Bósforo, donde fue Constantinopla, ahí es una parte angosta. Este mar, como vemos en el estudio de la Universidad de Bulgaria y reproducido por National Geographic, dice que esto era un lago de agua dulce. Y se encuentran vestigios de culturas, por eso es que encuentran estos cráneos. Y encuentran en capas donde están bajo el mar. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué habían culturas ahí? ¿Por qué se nota especies de animales de agua dulce? Si es un mar súper salado. Es porque es un mar que está, dice que ese valle era a 800 metros debajo del nivel del mar, pero hoy es a 400 metros. Entonces, era un lugar súper, una depresión geográfica por donde todo un fenómeno solar calentó la tierra, el polo norte. Hubo tormentas, que eso normalmente causa tormentas, y eso llevó, según el estudio del doctor y bueno, él es el jefe del Centro Universitario de Investigaciones Tecnológicas de la Universidad de Sofía de Bulgaria. Ellos sostienen inclusive unos estudios de estalactitas, como vemos ahí. Esas estalactitas son residuos minerales de goteo, ¿no? Cada año tenía un goteo, entonces uno mide el residuo, así como en los árboles, se ve por los círculos de edad. Ahí se ve que en el tiempo ese de hace 5.000 años eran unos volúmenes de agua increíbles. Se cree que por el estrecho de Bósforo, durante 40 días, fue una afluencia de agua que venía de las tormentas y también por las corrientes marinas, llegaba hasta ese estrecho. Como era la parte más baja, como 200 cataratas del Niágara por segundo. O sea, el volumen de agua. Eso obviamente inundó lo que hoy es el Mar Negro. Este es un estudio real. O sea, esta es la parte del estudio del diluvio. Estamos viendo coincidencias que no son coincidencias. Ya hablemos de datos científicos. Que estas entidades, los cráneos de Paracas, fueron encontrados ahí también. Hace 5.000 años. La Biblia dice que hace 5.000 años fue el diluvio. La Universidad de Bulgaria establece el diluvio desde los 11.000 años hasta el año 5.000. Ellos toman un rango, ¿por qué? Porque siempre acabábamos de salir hace 11.000 años de la era glacial, porque a nivel geológico se establece que cada 26.000 años hay una era glacial. Eso inclusive los contactados al recibir esa información de entidades y las personas, los geólogos saben que una era glacial son ciclos de 26.000 años. Y hace 11.000 años hubo un deshielo. La última era glacial fue hace 11.000 años. Entonces ellos venían estudiando esto y se topan con estos elementos que les hacen deducir que el diluvio solo fue en esa parte. ¿Por qué? Si la Biblia dice que toda la tierra, ¿no es cierto? Pero en hebreo dice era en Eretz. O sea, la tierra habitable conocida. Acuérdense que todavía no podían decir toda la tierra porque ni siquiera sabían que la tierra era redonda. Es el lugar del cual se está hablando. Con Adán estamos hablando de Mesopotamia. Entonces ese lugar es toda la tierra. O sea, así se entiende. Esto, porque ya nosotros ya salgamos de la infantilidad de la religión. Estamos viendo datos muy reales. Este es un video que está en el canal, que es de cómo fue el diluvio. También tenemos otros datos históricos, ¿no? Sí, algo que también es importante ver que esto se conecta incluso con las Mazarotas. Claro. Por ejemplo, nosotros no sé si podemos ver allí, ellos hablaban también en las partes del video que se conectaban con seres de Sirius, de Orión y las Pléyades, y resulta que estas conexiones que ustedes pueden ver en las estrellas se encuentran alineadas con estas tres pirámides, tanto la pirámide de China, la pirámide de Egipto, la pirámide de Perú, y son justo en esos tres lugares donde más concentración de estos cráneos alargados se ha encontrado, tanto en China, lo que vimos al inicio, el norte de China, en Egipto y en Perú, lo de Paracas, ¿no? Y los faraones en Egipto.
y todos se alinean, si podemos ver, o si pusiéramos de alguna manera, si podríamos poner de alguna manera la Tierra sobre un lugar plano para verlo, la misma alineación de las pirámides de Perú, de Egipto y de China están formados en la alineación del cinturón de Orión. Cuando nosotros dimos el estudio de las Mazarot, muchos piensan que era un estudio demasiado esotérico, ¿no? Raro, metafísico, hablando de cosas raras, el hermano ya yéndose por el pecado, hablando de astrología, decían, no, es el lenguaje del Eterno. Por eso que el Eterno no dejó nada suelto. Una estrella le dice a otra, sin palabras, lo que va a pasar. Eso dice el Salmo, ¿no? Eso dice la Escritura. La Escritura habla del lenguaje de las Mazarot, que en concepto griego lo dijeron astrología. Y nosotros vemos siempre esta lucha de Orión contra Tauro, ¿ya? O sea, las estrellas tienen una manera que evidencian que un creador está detrás de todo eso, o sea, una inteligencia, una conciencia. Ninguna de estas entidades, por más poderosas que ha caído en la Tierra, puede mover una estrella. Por eso nosotros les enseñamos la semana anterior, si mal no recuerdo, la alineación que dice Yeshua que va a haber en las estrellas cuando Él venga. Dice, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? ¿Nos inventamos? No. Cogimos una aplicación de celular y fuimos a las fechas que habíamos estudiado con los hermanos y ver que adelantamos las fechas en la aplicación y vimos cómo las estrellas se van moviendo hasta el futuro, cómo van a ser movidas en el futuro, y vemos que en la fiesta de las trompetas del año 2038, el 30 de septiembre, vemos la alineación que coincide justo los 7 años con el inicio de la gran tribulación, el 26 de septiembre. Pero no es que estamos inventándonos las cosas, sino hicimos lo que hicieron los magos caldeos, los mal llamados magos, que eran sabios que Daniel preparó para que vayan donde Yeshua. Ellos les indicó una alineación celestial. Ellos calcularon, nosotros solo cogimos la aplicación y vimos claramente cómo se alinea Júpiter, la constelación de Ariel, que habla las escrituras, el león de la tribu de Judá, con la Virgen, con 2 estrellas sobre su cabeza, una rama y una espiga, una estrella llamada espiga. Entonces vemos alineaciones. Y vestida del sol, con la luna tierna bajo sus pies, que quiere decir el primer día de la luna tierna del 7º mes. O sea, tal como Yeshua tiene que venir. Esa señal es la señal del Mesías. Nosotros, ¿por qué sabemos? A ver, porque Él nos llega diciendo en Mateo 24 que aparezca la señal del Hijo del Hombre. Dice, no salgan. Cuando te digan los cristianos, está escondido, viene secreto, no vayas. Dice. Eso es el rapto secreto. O cuando te diga el judaísmo, acá ya asomó un Mesías, acá en el desierto, acá estamos bien. Este es el que nos anunciaron. No vayas. Dice, espera la señal. Entonces uno dice, ¿cuál señal? Ya va a ser tarde por la señal. No, Él sabía que íbamos a poder manejar las estrellas. ¿Ya? Entonces por eso hicimos ese estudio así. Que ustedes vean aquí en Ecuador esos estudios, no les resten, porque de lo vil y perverso, el Eterno siempre ha avergonzado a los sabios. Estas enseñanzas no las van a encontrar en otros ministerios, porque realmente el Eterno ha dado una luz y de otros ministerios de nuestro camino aprendemos otras cosas, pero de aquí tomemos esto que es muy serio, muy científico. Nosotros detestamos la religión porque sabemos que con la religión han sometido a los pueblos hasta el día de hoy. ¿Ya? Esa es la esclavitud. Y el evento en Belén fue una lamparita que... Exacto. O sea, es un artefacto que les indicó dónde estaba, esa es la luz de Belén. Pero no puede ser una estrella. Así siempre ha hablado el Eterno, ¿no? Con señales en los cielos, y se refiere a eso. Cuando citaba a Yeshua que dijo, verán la señal del Hijo del Hombre en el cielo, no está hablando de un evento solar o un evento en las nubes, sino que está hablando en los cielos, en las estrellas. Y para que tengamos una dimensión de cuán importante es esto, si entendemos que cada planeta, cada estrella tiene su órbita y empiezan a girar cada uno por su lado, ¿no?
cada cual tiene su dimensión y su giro, y llegar que usted encuentre que un día de las trompetas, en un día de las trompetas, en el futuro, todas se alineen apuntando a la tierra, cumpliendo la señal donde está Virgo o Betulá, la Virgen, que está allí con la vestida del sol, la luna tierna en ese momento debajo de sus pies, justo en ese año que coincide con los tiempos. No es solamente mera coincidencia. Estamos hablando de que realmente... Que Júpiter, claro, se alinea con Regulus. Regulus es el rey, en hebreo Melech. Y Júpiter en hebreo es justo, es Tzadik. ¿Quién nació ese día? ¿O quién va a reinar ese día? Esa es la señal del Hijo del Hombre, el Melech Tzadik, Melquisedec. Y las dos estrellas están juntitas única vez en la historia. Y eso podemos detectar haciendo no una regresión, sino un adelantamiento del paso de las estrellas. Una proyección, exactamente. Claro, o sea, eso es lo que, por eso es que le hacen a las vírgenes con una luna tierna. Claro, sí. Exacto. Sí, con esto terminamos. Esta parte es importante que lo conozcamos, que aprendamos de esto. Repetimos una vez más lo que está citado en el libro de Génesis. Dice, había nefilims en la tierra en aquellos días, la mezcla híbrida, y también después. Y se llegaron los hijos de Elohim, estos poderosos, a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos giborim, gobernantes, los poderosos, los gobernantes, que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y eso es hasta el día de hoy. Vemos una declaración, un testimonio de Karen Hughes. Realmente, a ver, sí, Karen Hughes es miembro, una asesora jurídica de altísimo nivel del Banco Mundial. Ella salió a contar todo. Salió a contar que estas entidades existen hasta el día de hoy. Inclusive hay una película muy famosa que hizo Hollywood de los Cabezas de Cono. Había inclusive una serie. Ya, pero ellos siempre han tratado de ridiculizar a través del mensaje subliminal, evidenciando todo, pero uno llega a decir, no, porque hacen una serie cómica de los Cabezas de Cono. Pero ella dice que habían estos personajes en uno de los pisos más seguros del edificio del Banco Mundial. Estaban estos tomando decisiones económicas. ¿Ustedes creen que un señor llamado Bauer, que luego adopta el nombre de Rothschild, él coge y se hace un artífice de las finanzas? Luego sus descendientes crean el imperio más poderoso del mundo hasta el día de hoy. De ellos sale Sir Edmund de Rothschild, que en el siglo XX, a principios del siglo XX, finales del XIX, compra la tierra de Israel para llevar al mundo a reconocer el sionismo. ¿Ya? O sea, es una entidad de estas, probablemente les ha dado la capacidad de tener todo ese poder y hoy trabajan para eso. O sea, ahorita van a decir, ya está el hermano suponiendo. Tengo la lógica, acabamos de ver un contexto como para saber cómo dominan al mundo. Estas entidades tienen un cerebro más grande. ¿Ya? Por eso es que nosotros, ahí entendemos el hecho de que en la resurrección nosotros vamos a ser libres y vamos a ser unos seres de otra dimensión, de una siguiente dimensión, de un alto nivel de inteligencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un más alto nivel de conciencia que estos seres. Eso hace la resurrección. Yeshua, cuando él murió en el madero, era un ser menor que los ángeles. Pero cuando él resucita con cuerpo nuevo, cuerpo glorioso, de cuarta, quinta dimensión, ¿qué es lo que hace? Él traspasa paredes. Puede estar aquí y luego se traslada automáticamente a otro lado. Ustedes vieron la historia del milenio, ¿no? El milenio que vimos la semana anterior también. O sea, podemos ver tecnología, cosas que no alcanza el hombre todavía a dimensionar. Pero estos seres probablemente tienen mucha inteligencia, pero no tienen conciencia. Y están en prisiones de oscuridad. ¿Por qué? Porque no tienen el concepto del eterno. ¿Y nosotros por qué sí, siendo más chiquitos y conocemos al eterno? Simplemente por esto. Porque el único que puede mover las estrellas que les hemos demostrado es el eterno. El único que podría decirnos las cosas que han pasado y el 98% de la Biblia se ha cumplido es el eterno. Pero no desde la perspectiva religiosa.
El único que ha guardado encriptada su palabra a través de la gematría, de los códigos de la Biblia, ha sido el Eterno. Los únicos que logramos entender eso somos este pueblo del último tiempo. Nosotros tenemos para probarles a ellos suficientemente que el Eterno está con nosotros. Aunque no tengamos esa sabiduría, esa inteligencia, pero la evidencia que nos ha mostrado la Escritura nos hace pensar de que debemos esperar a nuestro libertador, que es superior a ellos. Parte de lo que han hecho los cursos se está revelando. Siempre, o sea, eso, nada se queda en oscuridad. Sí, dale. Esto quiero que entendamos algo también, que puede que nos pase por la mente, que solamente porque vemos registros de cráneos, de esqueletos, pensemos y se nos venga es que eso era en el pasado, porque tenemos registros. No, ellos es hasta hoy, viven hasta hoy. No tenemos ahorita la evidencia tangible, solamente la deducción más lógica y sin sentido común, pero está la evidencia de que existen estos seres, que siguen existiendo. Esa es la idea. Acabamos de ver, siguen existiendo. Una pregunta a Messi, así como un sí o no. ¿Tú crees en Platón? Claro, crees en Platón, no sé cómo lo he enseñado, ¿no? Claro, ¿no es cierto? Ya. De Platón solo hay un dato histórico. Y es evidente que eso existió. De Yeshua y de esto existen miles de libros, miles de traducciones, miles. Y la gente le hace pensar a usted que usted dude. Pero eso sí, Platón y Aristóteles sí existieron. ¿Sí se dan cuenta? O sea, mire, así es como nos han trabajado. Por eso es que cuando nosotros les mostramos esto, por ejemplo, esto que están viendo ustedes, estos reyes que son el linaje, un linaje exclusivo, los Windsor, con este señor, este príncipe de España, el rey de España, ellos pertenecen a una orden de la serpiente, se llama la orden de Calatrava. Le cambiaron un poco el logo, pero ven un círculo, es esta serpiente que se come el rabo a sí mismo. ¿Ya? Todo, a través de los tiempos, ellos siempre se han identificado con la serpiente. Inclusive el ojo que todo lo ve de los billetes de $1 es un ojo de un reptil. Ya. O sea, no pensemos que estamos nosotros hablando conspiración. Lo que era una vez conspiración, ustedes acaban de ver que en pleno siglo XXI se ha revelado. Ya no ha sido conspiración. Entonces nosotros sigamos con la agenda que el Eterno ha tenido preparado para nosotros, que es seguir esperando a nuestro Mesías, preparándonos para que en el 2031, que acabe el año 6000, tener listo a nuestro contingente para enfrentar la tribulación. Si no sabemos estas cosas, menos vamos a entender por qué viene la tribulación, por qué viene el juicio al mundo, entre palabras religiosas más y menos, ¿no? Pero veamos esto, el Eterno tiene que sacar de raíz esta simiente de la tierra. Por eso Jacob tiene que ser librado. ¿Y por qué va a ser librado Jacob? Porque los que entran hasta el 2031 son simiente legítima sanguínea de Abraham. Es la restauración de la tierra. El propósito del Eterno es que la tierra siga un curso natural, no hibridaciones, no falsa tecnología, no eliminar, al eliminar la conciencia y los atributos entregados a Adán, también se eliminaría lo que va a ser un rey justo, un Melech Sadik, ¿ya? Y esa historia está contada, y con el Eterno, cuando ha contado las cosas antes de que sucedan, se ha cumplido casi todo, solo falta el 2 al 3%, hermanos. Así es. Entonces, tengamos seguridad en el camino en el que estamos, que es real, que es verdadero, no es religioso, no es dogmático. Estamos viendo evidencia científica. Todo lo que se presentó hoy, usted puede ir y corroborarlo en internet y tener la historia completa, y se va a dar cuenta de que la Biblia, la Escritura es real, y que una vez más, lo mismo que dijimos la semana pasada, es una lucha de linaje. Como empezó a hablar el hermano Ubaldo, es una lucha de simientes. Como todo en la naturaleza, busca sobrevivir el que mejor se adapta, el que mejor tenga las posibilidades, pero nosotros tenemos ya una palabra dada del Eterno. Vamos en rumbo a esa palabra y el cumplimiento de lo que el Eterno ha dicho. Bueno, hermanos, eso es todo por el día de hoy. Nos despedimos. Muchas gracias. Shalom, hermanos.